En principio sí. Bueno, pues buenas tardes. Espero que me oigan todos en casa. Vamos a empezar la última sesión de la tarde y del simposio. Y en este caso, vamos a hablar de una de las instituciones, yo creo, que más debate ha generado, ¿no? Sí. Y sobre la que se ha tejido también, se ha urdido una serie de halo de misterio, también de demonización en grandes aspectos. Y de todo ello, de la Inquisición española en la Edad Media, nos va a hablar el profesor Enrique Cantera Montenegro. El profesor Enrique Cantera Montenegro es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Historia Medieval por la misma universidad. Estudió, sobre todo en su línea de investigación, es el estudio de las minorías étnico-religiosas en la España de la Edad Media, con particular atención sobre la minoría judía. Ha ocupado numerosos cargos académicos como secretario y director del Departamento de Historia Medieval de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, secretario decano de la Facultad de Geografía y Historia de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y secretario y vicerrector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Entonces, Enrique es UNED. UNED 100%. UNED, como todos que estamos aquí, que somos UNED. Entonces, bueno, es actualmente coordinador del máster universitario de oficial de métodos y técnicas avanzadas de investigación histórica, artística y geográfica. Sí, ya no sé, bueno, pues ya. Sí, es verdad, que fue cuando yo cursé, cuando fui alumno. Y una línea de investigación fructífera y numerosas publicaciones. No voy a extenderme más en la presentación, porque creo que lo que merece la pena es lo que nos va a contar. La Inquisición es una institución, como he dicho, sobre la que mucho que hablar. Enrique, muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, José Luis, por la presentación y muchas gracias también a los organizadores de este 17º seminario de Historia Medieval por su invitación para participar en el mismo. Yo me voy a referir al tema, como ha señalado José Luis, de la Inquisición española en la Edad Media. Voy a hacer una presentación general del proceso de creación y de la primera organización y estructuración del Santo Oficio, y al hilo de la intervención pues iré haciendo referencia a algunos de los tópicos, de las cuestiones que han sido más polémicas a lo largo de la historia en la historiografía. Bien, porque es cierto que pocos temas históricos hay tan polémicos como el de la Inquisición, sobre el que se han manifestado opiniones muy dispares, algunas a favor, más en contra, y en la actualidad disponemos ya de una bibliografía suficiente cuyos autores han superado los antiguos planteamientos polemistas y presentan la cuestión desde una óptica mucho más científica, mucho más histórica. Porque efectivamente lo que se trata es de entender que no de juzgar las razones y las circunstancias que hicieron posible el surgimiento de la Inquisición en tiempos de los Reyes Católicos y su perpetuación a lo largo del tiempo. No hay que perder de vista que la propaganda antiinquisitorial se conformó en el siglo XVI en el contexto de la lucha contra la hegemonía española en el contexto internacional europeo, por lo que hay que tener presente que una parte de la literatura que sobre la Inquisición española surgió desde entonces y se ha desarrollado a lo largo del tiempo, pues es un apéndice de la leyenda negra y por ese motivo pues hay que tener cuidado cuando se aborda este tema. Desde hace unos decenios, como digo, ha tenido lugar una importante renovación historiográfica en los estudios sobre la Inquisición, desde las obras que podemos considerar ya como clásicas, como los estudios de la historia crítica de la Inquisición de España, de Juan Antonio Llorente, una obra de 1817, de un antiguo inquisidor, una obra muy crítica con la Inquisición, o también la historia del historiador norteamericano Henry Charles Lee, la historia de la Inquisición española, publicada a comienzos del siglo XX en tres volúmenes. La auténtica renovación historiográfica se expresa ya en la obra, por ejemplo, de Henry Kamen, el historiador británico, autor de un
libro titulado La Inquisición Española, que se publicó en 1965 en versión inglesa y que ha conocido multitud de ediciones desde entonces. Probablemente es la obra sobre la Inquisición que ha conocido una mayor difusión. Unos nuevos planteamientos historiográficos que se observan también en algunos coloquios y simposios ya de los años 70 y 80 de la pasada centuria, como el que tuvo lugar en 1978 en Cuenca, con ocasión de la conmemoración del quinto centenario, de la promulgación de la bula que dio origen a la Inquisición española y que dio lugar a un volumen de estudios coordinado por Joaquín Pérez Villanueva, que lleva por título La Inquisición Española, Nueva Visión, Nuevos Horizontes. O también, por citar simplemente algunas de las obras más destacadas, La historia de la Inquisición en España y América, en 3 volúmenes, publicada por la Biblioteca de Autores Cristianos y que fue coordinada por Joaquín Pérez Villanueva y por Bartolomé Escandel Bonet. Frente a los viejos mitos y a la presentación de la Inquisición como un símbolo de una España negra, de una España intransigente, intolerante, en una versión que con mucha frecuencia cae en el tópico y en el lugar común, la actual crítica histórica se interesa ya por, como decía antes, por explicar, por entender los hechos y no por juzgarlos. Y para ello, el primer paso pues, ha de ser necesariamente, para cualquier historiador que se aproxima a este tema, desprenderse de todo tipo de prejuicios y tratar de profundizar en el conocimiento de la sociedad española y de los procedimientos judiciales de hace 500 años, que obviamente pues, no tienen nada que ver con los de nuestro tiempo contemporáneo. Porque la Inquisición, no hay que perderlo de vista, formaba parte del sistema judicial regio. Razón esta por la que sus características coincidían en buena medida con las de otras instancias judiciales de la corona. Al abordar el estudio de la Inquisición española, el primer paso ha de ser analizar cuáles son los orígenes medievales de esta institución. Porque estamos hablando de la Inquisición española, que surge a finales del siglo XV, que es lo que se ha dado en llamar la Inquisición propiamente española o Inquisición moderna. Pero tiene unos orígenes medievales. El término Inquisición procede del latín inquisitio y que se caracteriza por la formulación de un procedimiento que supone que puede haber una acusación o un procedimiento legal que se inicie por iniciativa de la propia autoridad, no necesariamente mediante una delación o una acusación de parte. Este procedimiento fue desarrollado desde fines del siglo XII en algunas actuaciones de ámbito episcopal con el fin de hacer frente a las herejías que por este tiempo, finales del siglo XII, se extendían por el occidente europeo, principalmente el maniqueísmo, el valdismo y principalmente el catarismo. Y surgen entonces, en este momento, desde fines del siglo XII, una serie de procedimientos judiciales que se han achacado como propios de la Inquisición española, pero que ya tienen origen en esta época, como es, por ejemplo, la pena de muerte en la hoguera, que comienza a aplicarse en 1184, como es, por ejemplo, la confiscación de los bienes y de los acusados, o procedimientos como el secretismo de las actuaciones o la ocultación de los testigos, que ya son también de 1199, o la aplicación de la práctica de tormento, que es de mediados del siglo XIII. Es decir, no es algo propio, exclusivo de la Inquisición española de fines del siglo XV. La Inquisición nació propiamente en 1231, cuando el Papa Gregorio IX estableció un procedimiento jurídico para actuar contra los delitos de herejía, principalmente, como decía hace un momento, contra el catarismo. Es lo que se conoce como Inquisición pontificia o Inquisición romana, porque los tribunales y los jueces, los inquisidores, actuaban siempre en nombre del Papa. El Papa Gregorio IX encargó al canonista y dominico catalán, Raimundo de Peñafort, la redacción de un procedimiento inquisitorial y nombró unos jueces especiales, ya denominados inquisidores generales, que se encargarían de dictar las sentencias referentes a los casos de herejía. Pero es importante señalarlo, no se creaba un organismo con carácter permanente, sino que tan solo se designaban unos inquisidores,
unos legados pontificios, en definitiva, que actuarían cuando las circunstancias lo requirieran y en los sitios, en los lugares que fuera necesario. El procedimiento inquisitorial, por este motivo, se impuso inicialmente en el sur de Francia y en el norte de Italia, en la región de la Lombardía, principalmente a lo largo de la segunda mitad del siglo XIII, frente al catarismo. En el siglo XIV también se crearon o hubo otras actuaciones inquisitoriales en el occidente europeo, por ejemplo en Portugal, pero sobre todo en el centro de Europa, en Bohemia, en Polonia, en Bosnia, en Alemania. Por lo que se refiere a los reinos hispánicos, en la Corona de Aragón la Inquisición comenzó a actuar de forma intermitente desde el siglo XIII y así lo hizo a lo largo de los siglos XIV y XV. En Navarra se organizó en el año 1328 y en Portugal en 1376. Por el contrario, en Castilla realmente no hubo una actuación de la Inquisición hasta la creación de la Inquisición española a finales del siglo XV. En este momento, la mayor parte de los nombramientos de inquisidores recayeron sobre frailes, franciscanos y dominicos, generalmente con una elevada preparación intelectual y que eran un ariete importante para el Papa porque al no depender orgánicamente de los obispos, eran un buen instrumento para el papado en la tarea de tratar de unificar y dirigir la actuación inquisitorial. Por el contrario, una rémora que tuvo la Inquisición medieval era que su actuación resultaba absolutamente inoperante si no contaba con la colaboración de la autoridad civil. Y esto fue un punto débil siempre en la estructura de la Inquisición medieval. La práctica inquisitorial de época medieval fijó unos procedimientos de actuación que luego iban a perdurar a lo largo del tiempo y que en buena medida fueron tomados también por la Inquisición moderna o Inquisición española. Estos procedimientos de actuación inquisitorial tuvieron su plasmación en algunos manuales para inquisidores, como por ejemplo el del francés Bernard Guy de comienzos del siglo XIV o los del catalán Nicolau Eymerich de finales de esta misma centuria, del siglo XIV. Pero ¿cuáles fueron las causas que motivaron la creación de la Inquisición española a fines del siglo XV? Bien, a lo largo de los siglos XIII al XV, los reinos hispanos no habían estado especialmente afectados por movimientos heréticos que sí se habían extendido por otros ámbitos de la cristiandad occidental, con la única excepción de los movimientos de valdenses y cátaros de la Corona de Aragón o el movimiento de los Fraticelli de Durango, de los conocidos como herejes de Durango. Pero por el contrario, si no hubo una gran difusión de movimientos heréticos en los reinos hispanos, sí que los reinos hispanos vivieron de forma mucho más intensa la problemática derivada de la convivencia de una población mayoritaria cristiana con dos minorías, la minoría judía y la minoría mudéjar, principalmente la primera de ellas, la minoría judía. Las persecuciones que en el año 1391 sufrieron numerosas comunidades judías hispanas dieron lugar a una conversión masiva de judíos al cristianismo. Y en este fenómeno se encuentra el origen de la conformación de un nuevo grupo socio-religioso, que es el de los judeoconversos, que iban a tener una enorme proyección desde el punto de vista social y económico a lo largo del siglo XV. En este momento, la cuestión de los conversos atraía cada vez de forma más importante la atención de las autoridades políticas y religiosas, sobre todo en el Reino de Castilla. A mediados del siglo XV surge una obra que se llama el Fortalitium Fidei, que fue redactada por el franciscano Fray Alonso de Espina en torno al año 1459-1460, una obra en la que este autor se esforzaba por demostrar la perversidad y la peligrosidad de los judíos, a los que se acusaba de difundir doctrinas heréticas y además se les acusaba de ser los culpables de que los judeoconversos que se habían convertido masivamente al cristianismo en 1391 no perseveraran en el cristianismo. Y por este motivo ya en esta obra se propone ya la expulsión de los judíos.
También desde mediados del siglo XV se produjeron algunos levantamientos violentos populares contra los judeoconversos. El siglo XV ya no conoce levantamientos contra los judíos, son más contra los judeoconversos. El principal de ellos tuvo por escenario la ciudad de Toledo en el año 1449. Su origen se encuentra en la exigencia de una tributación impuesta por el valido Álvaro de Luna, una tributación de la que se tendrían que encargar de percibirla los recaudadores de impuestos que en buena medida en Toledo eran judeoconversos. Y esto provocó un levantamiento popular. Un levantamiento popular que fue seguido por una actuación del alcaide de la fortaleza toledana, Pero Sarmiento, que promulgó la llamada sentencia estatuto. Un estatuto que, en definitiva, lo que decretaba era el apartamiento de los conversos de todo cargo o oficio concejil, y que supone, sin duda alguna, un precedente claro de los estatutos de limpieza de sangre, a los que luego haré referencia un poco más adelante. Estas agresiones contra los conversos de 1449 en Toledo se reprodujeron en los años 60 y 70 del siglo XV y con frecuencia estuvieron asociados estos levantamientos a problemas, a enfrentamientos de carácter banderizo entre los distintos linajes que controlaban las ciudades y villas castellanas. Estos argumentos antijudíos que se recogen en esta obra que citábamos antes, el Fortalitium Fidei, movieron al superior de los jerónimos, Fray Alonso de Oropesa, que gozaba de una influencia muy señalada en la corte del rey Enrique IV, a solicitar el establecimiento en Castilla de la Inquisición pontificia, que venía actuando en Aragón, como veíamos antes, desde el siglo XIII. En el año 1462, el Papa Pío II promulgó la bula Dum Fidei Católica, por la que se introdujo en Castilla el procedimiento inquisitorial, con el fin de detectar y castigar el delito de herejía. Pero realmente el procedimiento inquisitorial no tuvo efectividad en Castilla hasta la promulgación en el año 1478 por el Papa Sixto IV de la bula Exigit Sincerae Devotionis, que supone el punto de partida de la nueva Inquisición en Castilla. Es la Inquisición española o Inquisición moderna. No se trataba ya del establecimiento de la Inquisición romana o Inquisición pontificia, sino que en esta bula el Papa encomendaba a los reyes católicos la tarea de investigar y corregir el delito de herejía con unos inquisidores designados directamente por ellos. Esta nueva Inquisición consistía en un organismo autónomo que venía a suplir a la jurisdicción ordinaria de los obispos y la legislación penal del reino en todo lo que se refiere a la detección y al castigo de la herejía. En las motivaciones de su creación, además de razones, lógicamente, de carácter religioso, había otras también de carácter político, porque se consideraba que la actuación de los inquisidores iba a contribuir a la consecución de la unidad religiosa, de la unidad social y de la unidad política del reino. Y es probable que el hecho de que la Inquisición no alcanzara unos resultados inmediatos, satisfactorios, como confiaban en obtener, pues diera lugar a que en medios inquisitoriales comenzara a plantearse desde muy pronto la posibilidad o el proyecto de expulsión de los judíos. La principal diferencia entre la Inquisición medieval y la Inquisición española o Inquisición moderna es la función política que tenía este nuevo organismo y su control en buena medida por parte de la corona. Pero no hay que perder de vista que sí es cierto que el rey nombraba al inquisidor general y controlaba los recursos, sobre todo los recursos financieros de la Inquisición. El Papa era el depositario último, era el depositario final de la legitimidad de la Inquisición y siempre, en todo momento, reivindicó la base espiritual de su autoridad. La Inquisición comenzó a actuar en Sevilla en el año 1480 y lo hizo con un enorme rigor, por medio de dos inquisidores que eran dominicos. Parece que el número de reos que fueron condenados a la hoguera pues, se puede situar en torno a los 500 y otros miles de conversos pues, debieron acogerse a la reconciliación.
Confesaron sus culpas y fueron condenados a penas diversas de confiscación de bienes, de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos o de prisión. Y debieron concurrir en diversos autos públicos de fe que se celebraron en el convento dominico sevillano de San Pablo. Inmediatamente llegaron a Roma, a la Santa Sede, denuncias y quejas por esta actuación inquisitorial, y el Papa Sixto IV se dirigió inmediatamente a los reyes católicos condenando el rigor de las sentencias, las irregularidades de orden procesal que se alegaban, sobre todo la posibilidad que no habían tenido de poder apelar de las sentencias ante el obispo o ante la Santa Sede, y se quejaban también de la confiscación de bienes. Pero el Papa, en esa toma y daca con la monarquía española, con la monarquía castellana, no se atrevió a deponer a los dos inquisidores sevillanos, y es más, accedió al nombramiento de 7 nuevos inquisidores para todo el Reino de Castilla. Entre estos 7 inquisidores aparece una figura que va a tener una importancia fundamental en la historia de la Inquisición española, que es el dominico Fray Tomás de Torquemada. Pero lo que sí impuso en este momento la Santa Sede fue la capacidad de apelación de las sentencias ante el obispo de Sevilla, Íñigo Manrique. Simultáneamente, en el año 1483, el Papa nombró inquisidor general para el Principado de Cataluña a Fray Tomás de Torquemada. Y esto fue un paso de gran importancia para el propósito de Fernando el Católico de trasladar también el Tribunal de la Inquisición a la Corona de Aragón. Unos meses después, en 1484, Torquemada fue nombrado inquisidor general también para Castilla, y a partir de este momento pues, controlaba la institución de la Inquisición en todos los reinos hispanos. Su papel al frente de la Inquisición fue absolutamente fundamental para el proceso de organización de la institución. Era un hombre enérgico, era un hombre duro, sobre el que pesa una leyenda muy negativa, pero desde luego lo que parece es que él trató de poner los medios para que no se produjeran otros acontecimientos similares a los que habían tenido lugar en Sevilla en el año 1480. Es decir, trató de poner fin o límite a los excesos. Y racionalizó todo el procedimiento de actuación de la Inquisición a través de 5 instrucciones generales que fueron compiladas desde los años 1484 hasta 1498. La última ya apareció cuando ya él había fallecido. Desde muy pronto, como decía, el rey Fernando el Católico se esforzó por trasladar o por el establecimiento de la Inquisición nueva en Aragón. Y para ello tuvo que oponer o vencer unas resistencias muy fuertes que fueron principalmente de 4 tipos de razones. En primer lugar, porque se alegaba que en la Corona de Aragón, desde el siglo XIII, actuaba la Inquisición pontificia, la Inquisición romana, y por tanto se consideraba que no existía ninguna necesidad de que se creara un nuevo tribunal, cuando ya existía uno. En segundo lugar, porque el peso que el régimen foral tenía en Aragón pues era un freno muy importante para el establecimiento de un tribunal de carácter central como era la Inquisición. En tercer lugar, por el rechazo que producían en el reino de Aragón, en la corona de Aragón en general, las noticias que llegaban desde Castilla sobre el rigor que estaba aplicando o que habían aplicado los inquisidores en Sevilla. Y en último término, por la gran fortaleza de carácter económico, social e incluso político que tenían algunos judeoconversos aragoneses. De tal modo que en Zaragoza, por ejemplo, controlaban buena parte de las regidurías concejiles, así como las finanzas también municipales, y contaban incluso con apoyos muy importantes en la corte. Fernando, el rey Fernando, en las Cortes de Tarazona de 1484, nombró una comisión con la finalidad de que estudiara la implantación o la puesta en marcha de tribunales inquisitoriales tanto en Zaragoza como en Valencia y Barcelona. Y poco tiempo después procedió al nombramiento de los primeros inquisidores para cada uno de estos territorios de la corona catalano-aragonesa.
Esto provocó la reacción de los conversos aragoneses, principalmente en Zaragoza y Teruel, que interpusieron un recurso de contrafuero contra el procedimiento inquisitorial, que se fundamentó principalmente en dos cuestiones: en la confiscación de los bienes de los acusados y en el secretismo de las actuaciones, que se consideraba que eran contrarios a los fueros de Aragón. Y asimismo se alegó también la duplicidad de las jurisdicciones inquisitoriales, de tal manera que volvían a alegar el mismo argumento, es decir, que si ya existía una Inquisición romana o pontificia, no era necesario crear una nueva Inquisición. Pero esta vía jurídica fracasó y no tardó en llegar la oposición violenta. No en Teruel, donde se creó un tribunal de la Inquisición sin mayor oposición, pero sí en Zaragoza, donde un grupo de judeoconversos tramaron el asesinato de uno de los inquisidores, de Pedro de Arbués, y que cuando estaba rezando en la SEO de Zaragoza, pues fue apuñalado, muriendo unos días después. Pero esta trama judeoconversa se volvió en su contra, porque si pensaban que se iba a producir inmediatamente un levantamiento popular frente a la Inquisición, lo que se produjo precisamente fue lo contrario, fue un levantamiento popular contra los conversos. Además, 2 años después, Pedro de Arbués fue canonizado como mártir, y entonces ya eso fue un paso decisivo para la implantación de la Inquisición en el Reino de Aragón. Ya en Valencia y Barcelona se había establecido en el año 1484 y en Palma de Mallorca será unos años después, en 1488. Bien, vamos a centrar ahora la atención en cuál era la estructura del Santo Oficio. Una estructura que se sustenta fundamentalmente en dos principios fundamentales. Por un lado, la centralización, que se llevaba a cabo a través de la figura del Inquisidor General y del Consejo de la Suprema y General Inquisición, y por otra parte, la enorme capacidad que tuvo la Inquisición para actuar en un amplísimo territorio, lo que conseguía hacer a través de los llamados tribunales de distrito. A la cabeza del tribunal del Santo Oficio estaba el Inquisidor General, quien en virtud del patronato regio que había sido concedido a los reyes católicos por el Papa Inocencio VIII, era nombrado directamente por los reyes y ratificado simplemente por el Papa. El primer inquisidor general, ya lo hemos citado anteriormente, fue el dominico Fray Tomás de Torquemada, que era prior del convento de la Santa Cruz de Segovia. Sus sucesores fueron todos ellos eclesiásticos de una carrera, en la gran mayoría de los casos, una carrera brillante. De 1498 a 1506 fue el dominico Fray Diego de Deza, que era obispo de Jaén, posteriormente lo sería de Sevilla, y además fue preceptor del infante Juan. De 1507 a 1517 lo fue el cardenal Francisco Jiménez de Cisneros, regente de Castilla también. De 1517 a 1522 fue el cardenal Adriano de Utrecht, que sería elegido, fue inquisidor general hasta su nombramiento como pontífice, como Adriano VI, en 1522, y que también tuvo un papel destacado desde el punto de vista político en tiempos del reinado de Carlos I, siendo regente de Castilla en 1520. Y después ya de Adriano de Utrecht, pues fueron también otros relevantes personajes de la Iglesia española o castellana fundamentalmente, como fueron Alfonso Manrique, arzobispo de Sevilla, Juan Pardo de Tavera, arzobispo de Toledo, etcétera, etcétera. Algunos de estos inquisidores generales, además, pertenecían al Consejo de Castilla o al Consejo de Estado, lo que muestra esta estrecha vinculación que existía entre Inquisición por una parte y poder político por la otra. El Inquisidor General presidía el Consejo de la Suprema y General Inquisición. Normalmente se le conoce como la Suprema. La Suprema se integró plenamente en el sistema de consejos de la monarquía española, de forma que 2 miembros del Consejo de Castilla normalmente asistían de forma regular a las reuniones del Consejo de la Inquisición. La finalidad principal de la Suprema, del Consejo de la Suprema Inquisición, era coordinar la actuación de los tribunales de distrito, de tal manera que los visitaban de forma periódica y los controlaban desde el punto de vista financiero. La mayor parte de los consejeros
habían sido antes inquisidores de distrito, lo cual les daba un perfecto conocimiento de la institución y de su funcionamiento. Los consejeros eran nombrados directamente por el rey de entre una terna que era propuesta por el inquisidor general, y el número de los consejeros no fue muy elevado, osciló entre los 6 y los 10. Por otra parte, el amplio o el enorme espacio geográfico que debía ser controlado por la Inquisición iba a dar lugar al surgimiento de los llamados tribunales de distrito. Los primeros tribunales se constituyeron en el año 1482 y fueron los de Sevilla, Córdoba, Valencia y Zaragoza. Entre 1482 y 1495 hubo un número bastante elevado de tribunales. Luego, por el contrario, entre 1495 y 1510 descendió de forma considerable y luego volvió a subir otra vez entre 1510 y 1574. Lo normal es que la circunscripción de los tribunales de distrito corresponda con la circunscripción de diócesis episcopales, pero tuvieron unos límites variables y es también habitual que se constituyeran tribunales itinerantes para ir a comarcas o a poblaciones que no contaban con un tribunal de distrito. El Tribunal de Navarra se constituyó en 1512-1513, una vez que fue conquistado el reino de Navarra. En 1526 se constituye el Tribunal de Granada, en 1574 el de Galicia y en 1569 los dos primeros de la América hispana, que fueron los de Lima y México. Cada tribunal contaba con 2 inquisidores, que desde 1498 lo habitual es que uno de ellos fuera jurista y el otro fuera teólogo. Desde el siglo XVI, si en un principio veíamos que predominaban los inquisidores, y así fue en la Inquisición medieval, dominicos y franciscanos, desde el siglo XVI lo que predominan ya son inquisidores procedentes del clero secular. Y sobre todo son canónigos en gran número. La gran mayoría era reclutado en universidades, es decir, eran personas que normalmente contaban con una alta preparación intelectual y teológica, y hubo una gran movilidad de los inquisidores entre unos y otros tribunales. Los oficios inquisitoriales eran bastante diversos y ellos pues, nos dan una idea bastante general de cuál era el procedimiento inquisitorial. En primer lugar estaba el procurador fiscal. El procurador fiscal era una figura absolutamente fundamental porque era el que llevaba el peso del proceso. Era el que se encargaba de elaborar las denuncias y de presentar las acusaciones y llevar los interrogatorios de los acusados. A continuación estaban los consultores y calificadores, que eran unos asesores. Los primeros de ellos, los consultores, eran asesores de carácter jurídico, muchos de ellos procedentes de la Audiencia Real, y los calificadores eran en su mayor parte teólogos, con mucha frecuencia catedráticos de prestigiosos de la universidad. Unos y otros emitían veredictos de carácter jurídico o de carácter doctrinal. En tercer lugar estaban los secretarios. El secretario es una figura de importancia fundamental en el procedimiento inquisitorial, lo mismo que el procurador fiscal. Existían 3 tipos fundamentalmente de secretarios. Estaba en primer lugar el notario de secuestros, que era el que se encargaba de registrar todas las propiedades que eran embargadas a los acusados hasta que se procedía ya a su confiscación oficial. En segundo lugar estaba el notario del secreto, que era el encargado de anotar todas las declaraciones que se iban haciendo en los procedimientos, así como también no solo las de los acusados, sino también las de los testigos. Y luego estaba el escribano general, que era el que actuaba, en definitiva, como secretario del tribunal, registraba en actas todas las sentencias, los edictos de gracia, los autos de fe, etcétera, etcétera. El número de secretarios creció a lo largo del siglo XVI, lo que es una señal también evidente de la importancia que esta figura tuvo en la configuración de la Inquisición. A continuación estaba el alguacil, que era el oficial que se encargaba de detener a las personas denunciadas, de perseguir a los fugitivos y se encargaba del encarcelamiento y de la manutención de los procesados mientras permanecían en la cárcel, no solo de los procesados, sino también de los familiares
directos del preso, siempre, sobre todo, que fueran personas dependientes. Un mantenimiento que se hacía con los bienes del acusado, pero tenía que encargarse del mantenimiento, de la manutención de las personas dependientes familiares del procesado. Y era ayudado en estas funciones normalmente por el alcalde o carcelero. El nuncio es una figura que se encargaba del traslado de todas las comunicaciones desde la sede del tribunal de distrito a las localidades del distrito. Estaba el médico que es una figura de gran importancia en la estructura de la Inquisición, como veremos luego, porque tiene un papel muy importante en las prácticas del tormento. Estaban los familiares que es una figura que se encargaban en una especie de ayudantes de los funcionarios de la Inquisición. En muchos casos eran laicos prácticamente en su totalidad y es cierto que había pequeños nobles, hidalgos, caballeros, pero había también bastantes que eran de extracción popular. Y luego finalmente estaban el receptor y el juez de bienes confiscados, que son unas figuras a las que luego haré referencia un poco más adelante. El ejercicio de todos estos oficios normalmente era a plazo muy largo. Generalmente desempeñaban el oficio hasta su muerte y únicamente cambiaban cuando ascendían. Por ejemplo, era bastante frecuente que los nuncios pasaran a desempeñar luego el cargo de notarios. Normalmente era habitual que pasaran a ejercer el cargo de notario de secuestros. Por lo que se refiere al procedimiento inquisitorial, pues la primera noción que habría que dejar muy clara, muy sentada, es que la Inquisición era un tribunal que en su procedimiento, en su forma de actuación, actuaba siempre con arreglo a derecho, es decir, a unas normas jurídicas establecidas. No se salía de esa normativa. En la base de este derecho de actuación estaba, por una parte, el derecho común, es decir, todo este conjunto de normas procedentes del derecho romano, así como también diversas disposiciones de derecho consuetudinario que arrancan desde el siglo XI. Esto es el derecho civil, podemos decir. Y por otra parte estaba el derecho canónico cuya base principalmente son las disposiciones de Bonifacio VIII de 1298 y las instrucciones también del Papa Juan XXII de 1317. Una normativa que se completaba con otras disposiciones de carácter más específico, como eran estas instrucciones que aprobaron los inquisidores generales, entre las cuales pues ya he citado antes las 5 de Torquemada y luego también hubo otras de Diego de Deza y de Juan de Valdés. El procedimiento de actuación de los tribunales de la Inquisición española conservaba algunos rasgos de actuación que eran propios de la Inquisición pontificia medieval, pero es cierto, convenientemente renovados, porque ya se trataba de un organismo que dependía directamente del Estado. Por esta razón, una parte importante de las normas de actuación de la Inquisición española guardan relación también con los procedimientos judiciales del mundo civil. Al igual que en la justicia ordinaria, los tribunales inquisitoriales podían actuar de oficio, es decir, podían actuar a partir de una pesquisa realizada directamente por el tribunal, pero es más habitual que actuaran a través o a partir de una denuncia. En sus inicios, la Inquisición se centró principalmente en la cuestión de los judaizantes, pero se ocupó de todo tipo de materias que de forma directa o indirecta fueran o se consideraran contrarias a la enseñanza de la Iglesia, tanto en materia de fe como en materia de moral o de costumbres. El procedimiento inquisitorial se iniciaba siempre con el edicto de fe o edicto de gracia. Esto es un plazo de tiempo breve, podía ser desde 8 días a 30, 40 como máximo, que se abría cuando un tribunal iba a comenzar a actuar en una ciudad. Durante este tiempo, durante este edicto de fe o de gracia, todas las personas podían confesar voluntariamente los delitos que hubieran podido cometer o aquellas prácticas que no fueran acordes con la doctrina cristiana, y en ese momento esa autoinculpación les eximía del proceso, es decir, no se procedía contra ellos y recibían simplemente una pena de carácter espiritual o de carácter económico, normalmente de carácter espiritual. También durante este periodo podían ellos, o se animaba a que denunciaran a otras personas
que consideraran que habían podido realizar alguna práctica no acorde con la doctrina cristiana. Al finalizar este periodo, al finalizar el edicto de feo de gracia, se proclamaba el edicto de anatemas. En este edicto de anatemas ya se amenazaba con unas graves sanciones a todas aquellas personas que no se autoinculparan o que no denunciaran a personas de las que sospechaban que pudieran haber cometido prácticas heréticas. Una vez que se presentaba una denuncia, el fiscal ordenaba, si consideraba que la denuncia tenía pruebas o tenía argumentos suficientes, entonces ordenaba el arresto preventivo del denunciado. Pero podía también rechazar los cargos y dejar en libertad al denunciado porque consideraba que no existían pruebas suficientes. No se admitían nunca denuncias anónimas, esto es muy importante, pero eso sí, se aseguraba al denunciante el secreto de su denuncia, de forma que el acusado no llegaba a saber nunca a lo largo de todo el procedimiento quién o quiénes eran las personas que le habían denunciado. Las denuncias, eso sí, tenían que estar avaladas por un número determinado de personas, normalmente por 3 personas, y el falso testimonio estaba muy severamente castigado. Si se llegaba a descubrir que una persona había denunciado falsamente a otra, recibía una sanción ciertamente importante. Desde el arresto del reo hasta su comparecencia ante el tribunal no podía transcurrir un plazo largo de tiempo, es decir, normalmente se fijaba en 8 días. Y durante estos días el acusado debía permanecer en las cárceles de la Inquisición en régimen de incomunicación con relación a sus familiares o con relación a los otros presos. En la primera audiencia, el acusado prestaba juramento de decir la verdad y exponía también todas sus circunstancias personales, es decir, su estado civil, su genealogía, su profesión, la residencia donde vivía. Seguidamente era interrogado acerca de su linaje, de sus creencias religiosas. Se trataba de ver a través del conocimiento que tenía de las oraciones básicas del cristianismo, pues el grado de conocimiento que tenía de la religión cristiana, con el fin de comprobar si efectivamente, pues al menos en la teoría, era buen cristiano o no. Era muy frecuente que en esta primera fase del procedimiento, cuando era la primera vez que el reo era acusado, él mismo reconociera su culpa. En este momento, en el momento que reconociera su culpa, inmediatamente era admitido a reconciliación, se ponía fin al proceso y recibía una pena pequeña, normalmente de carácter económico o penitencial. Por ese motivo, es muy habitual que todas las personas que fueron denunciadas por primera vez se autoinculparan o reconocieran el delito y quedaban inmediatamente en libertad. Distinto será cuando ya eran acusados por segunda vez, porque ya era una reincidencia y eso ya era una causa más grave. En el caso de que el reo no reconociera su culpa, se formulaba un primer pliego de acusaciones y se hacía una petición de penas, ya penas graves, con el fin de asustarle. Es decir, el miedo jugaba un factor importante con el fin de que al tener miedo, al temer las consecuencias que pudiera tener el procedimiento inquisitorial, pues ello le llevara a autoinculparse o a delatar a otras personas. El acusado respondía con un pliego de descargos que podía redactar él mismo o mucho más habitualmente lo redactaba un abogado defensor que normalmente era uno de los letrados del tribunal, pero contra lo que pudiera parecer, la actuación de estos letrados del tribunal normalmente fue efectiva en algunos casos y desde luego procuraban, cuando se ve los pliegos de descargos que presentan, pues se ve que trataban de argumentarlo suficientemente, es decir, que no era una mera comparsa del tribunal. Se iniciaba entonces, ya una vez que el acusado respondía con este pliego de descargo, se iniciaba la segunda fase en el procedimiento inquisitorial, que se iniciaba con un segundo pliego de acusaciones, ya más concreto, y luego ya podía responder también el procurador, el abogado defensor presentaba a su vez un segundo escrito de alegaciones. El acusado podía presentar también una relación de testigos de abono. Es decir, el procurador fiscal presentaba también unos testigos que declaraban en el procedimiento y luego el abogado defensor podía presentar unos testigos de abono.
es decir, unas personas que podrían testificar en su favor respondiendo a una serie de preguntas que formulaba el propio acusado. Preguntas que normalmente, pues, lo que trataban de demostrar era que era un buen cumplidor de la religión cristiana. Es decir, preguntaba pues, si le habían visto acudiendo a misa, si le habían visto comulgando, si le habían visto confesando, en fin, si le habían visto pues, practicando la religión cristiana, ¿no? Y luego otra prueba que podía presentar también el acusado era lo que se llama las tachas. Las tachas significa que podía presentar, como no conocía quiénes le habían delatado, quiénes habían denunciado su actuación, pues podía presentar una relación de personas de las que él sospechaba que podían haber testificado falsamente contra él por alguna enemistad que pudieran tener. Y el hecho de estas relaciones de tachas son muy, muy interesantes. En muchos casos pues, aparecen cuando todavía estaban los judíos, todavía no se había procedido a la expulsión de los judíos, antes de 1492, aparecen numerosos judíos. Eso, bueno, pues permite ver también las diferencias, los enfrentamientos que a veces existían entre judeoconversos y judíos. En cualquier caso, la relación de tachas es siempre muy interesante y el hecho de que hubiera personas que efectivamente le hubieran denunciado y él los hubiera señalado en esta relación de tachas podía tener una importancia de cara a la resolución final. Bien, con todas estas formalidades se completaba ya la fase que podríamos denominar probatoria. Si el fiscal tenía indicios de la culpabilidad del reo, pero carecía de pruebas suficientes, entonces podía podía solicitar la aplicación del tormento. El tormento se sustenta en la idea de que el dolor intenso vence la resistencia del reo, que en definitiva podría terminar reconociendo la verdad. Por tanto, era una prueba en sí misma, pero no se utilizó nunca, esto es importante también señalarlo, no se utilizó nunca el tormento para obtener nuevas pruebas. El tormento solamente se aplicó en casos de herejía o de apostasía. Es decir, por ejemplo, en casos de judaísmo, en casos de maometismo, en casos de protestantismo. No se aplicó nunca en delitos que se consideran menores, ¿no? Por ejemplo, en temas de brujería, por ejemplo, en temas de sodomía, en temas de bigamia. En estos procesos no se aplicaba la tortura. El procedimiento, las ordenanzas aprobadas por Torquemada regularon de forma estricta la duración, las técnicas y la frecuencia con la que podía aplicarse el tormento. Y se establecía claramente que durante la práctica del tormento no se podía producir ni la muerte del reo, ni se podía producir la amputación de un miembro, ni se podía producir tampoco el derramamiento de sangre. Y por esta razón, por este motivo, siempre estaba presente en la práctica de la tortura un médico que en cualquier momento en que viera que podía peligrar la vida o podía peligrar el brazo, por ejemplo, de un acusado que estaba sufriendo el tormento, paraba inmediatamente la práctica. Bueno, se ha fabulado mucho acerca de los tipos de tormento que eran aplicados por la Inquisición. Si entran en Google y ponen Inquisición, tortura o tormento, pues bueno, van a encontrar unas imágenes realmente atroces. Bueno, yo no voy a decir que la práctica del tormento pues fuera algo defendible, pero quiero decir que de ahí a todo lo que se achaca, pues efectivamente hay una distancia bastante larga. En principio no hay más que tres fórmulas de tormento en la Inquisición. En la justicia civil, por supuesto, habría otras muchas más, pero en la Inquisición solamente se aplicaron tres prácticas, tres fórmulas. Y es más, yo desde luego en todos los procesos inquisitoriales con los que he trabajado, de finales del siglo XV y primeros decenios del siglo XVI, no he encontrado referencia más que a dos de ellos. A la tercera, la de la garrucha, que veremos luego, yo desde luego no he encontrado ninguna referencia. Probablemente sea un poco posterior. Bien, en primer lugar, en la de la mancuerda o cordeles, que consistía en que con una cuerda normalmente se apretaba un brazo y se iba dando vueltas con un torniquete. Se le iba preguntando, di la verdad, si no decía la verdad, pues se le daba una vuelta y así sucesivamente. En segundo lugar estaba la de la toca o del agua,
que consistía en que se echaban con una tela encima de la cara, se iba echando por la boca unos jarrillos de agua. Y entonces pues también se le echaba un jarrillo de agua, producía esta una sensación de ahogo, y el médico lo que tenía que vigilar es que no se ahogara, efectivamente. Y después del primer jarrillo se le decía bueno, que dijera lo que tenía que decir, y si no declaraba, pues entonces se le daba un segundo jarrillo, y así efectivamente. Y luego la tercera prueba, que yo, como digo, yo no la he encontrado en ninguno de los procesos con los que he trabajado, pero bueno, parece que sí, que existió ya en época un poco más avanzada, es la de la garrucha, que consistía básicamente en que se colgaba al reo por unos de los brazos, por una polea del techo, se le ponía un peso en los pies y se le subía lentamente y luego se soltaba de golpe, y eso producía pues un dolor intenso. Bien, son los tres procedimientos. Desde luego no hay ninguna referencia en documentación inquisitorial a otros procedimientos de tortura que podemos considerar falsos, como el de la rueda o como el de la práctica del fuego. Desde luego, la Inquisición no los aplicó en ningún momento. Bien, el acusado debía ratificar las declaraciones que había hecho durante la práctica de la tortura, una vez transcurridas por lo menos 24 horas. Y en el caso de que las rechazara, inmediatamente quedaban anuladas. Eso sí, podía dar lugar a una nueva sesión de tortura, pero desde luego todo lo que se hubiera dicho, si luego lo rechazaba, quedaba anulado. Parece que no fueron pocos los reos que lograron soportar el tormento sin reconocer la acusación. Y también se ha fabulado mucho en torno a la práctica de la tortura, que bueno, pues hay autores que dicen que se aplicaba masivamente. Bueno, parece que no. Con los datos que hay, desde luego, las personas que han trabajado más el tema de la Inquisición, porque bueno, yo me he acercado, pero para otros temas, para el tema de judaísmo, que es al que yo me dedico fundamentalmente, pero especialistas en la Inquisición calculan en que la práctica de la tortura en el conjunto de los procesos inquisitoriales no sobrepasaría en ningún caso el 10%. Desde luego, yo en los que he visto no aparecen muchos de ellos. Bien, las sentencias se hacían públicas en los autos de fe. Los autos de fe son unas ceremonias públicas, solemnes, que congregaban a una inmensa cantidad de personas, de espectadores, donde participaba toda la jerarquía social, y en las que el tribunal, el tribunal de la Inquisición, después de pronunciarse un sermón, pues leía las sentencias. Las sentencias podían ser de tres tipos. Podían ser, por una parte, absolutorias, es decir, no se había demostrado la culpabilidad del acusado y, por tanto, quedaba absuelto, quedaba en libertad inmediatamente. Podían ser condenatorias, cuando quedaba demostrada la culpabilidad y daba lugar a diversas penas, o podía ser de compurgación. De compurgación significa que no se habían logrado reunir pruebas suficientes que de manera concluyente demostraran la culpabilidad del acusado, pero tampoco existía certeza acerca de su inocencia. Y entonces se obligaba a que el acusado presentara una serie de testigos que, bajo juramento, declararan su inocencia. La sentencia condenatoria era diferente en virtud de la gravedad de los delitos, como es lógico, por los que el reo era finalmente condenado. La denominada herética pravedad, que es el delito de herejía, el delito de apostasía, comportaba siempre la pena máxima, es decir, la pena de muerte en la hoguera. También normalmente se castigaba con la pena de muerte en la hoguera cuando el acusado era reincidente en un delito grave. La pena de muerte no era ejecutada por el Tribunal de la Inquisición. El Tribunal de la Inquisición lo que hacía era relajar a los acusados a la justicia secular. La justicia secular, los verdugos de la justicia civil, que eran los encargados de aplicarla. Si el reo se arrepentía, una vez ya había sido condenado, podía obtener incluso la conmutación de la pena de muerte por una pena de prisión permanente, por ejemplo. Pero incluso podía obtener, en el peor de los casos, podía obtener la muerte por estrangulamiento, previa a la muerte en el fuego. Y cuando los reos pues, estaban huidos, no habían podido
no habían podido detenerse, el procedimiento se realizaba y en ese caso, si era condenado a morir en la hoguera, se quemaba una efigie, es decir, se quemaba la efigie, una representación de esa persona. Y cuando había fallecido, lo habitual es que se desenterraran los huesos y se procediera a su quema, porque se consideraba que el fuego ayudaría al condenado a purificar su alma de cara a la vida eterna. Durante en los autos de fe, los condenados a morir en la hoguera llevaban el San Benito, en el que llevaban dibujados. El San Benito normalmente pues, lleva una cruz o un aspa de San Andrés, y estos, los que eran condenados, los que eran relajados, llevaban normalmente unos demonios o unas llamas pintadas sobre el San Benito. La sanción más frecuente era la de la juración. La juración significa que el acusado pues, ajura de todos los delitos que había cometido y recibía diversas penas. Pena de prisión, pena de destierro, de galeras, penas económicas o pena de confiscación de bienes o penas espirituales, en función de la gravedad. El cumplimiento de la pena de cárcel normalmente se hacía en las casas particulares. Esto también es importante señalarlo. La cárcel de la Inquisición únicamente estaba reservada mientras duraba el procedimiento. Normal, cuando eran ya condenados a pena de prisión, la pena se realizaba en las casas. Incluso podían salir durante el día, eso sí, llevando el San Benito, y tenían que volver a dormir durante la noche. Incluso la prisión permanente parece que en la gran mayoría de los casos no duró más de 3 años. O sea, normalmente se llamaba permanente, pero generalmente no era de más de 3 años. Los condenados estaban obligados siempre a llevar el San Benito, que es esta prenda pectoral que decía antes, generalmente de color amarillo, que solía llevar una cruz en forma de cruz o en forma de aspa de San Andrés. Y la pena del San Benito podía ser por un tiempo determinado o para siempre. Y normalmente en las iglesias parroquiales de los condenados se solían colgar unas relaciones de sanbenitados con el fin de perpetuar la memoria de los condenados. Esto, por ejemplo, son las que se conservan en el archivo, en el Museo Diocesano de Tui, en Pontevedra, y son de comienzos del siglo XVII, son de los pocos que se han conservado. En los siglos XVI y XVII, cualquier antecedente detectado luego en los expedientes de limpieza de sangre cerraban toda posibilidad de acceso a la administración, a la iglesia, a la nobleza o a la universidad, porque normalmente siempre la condena de una persona llevaba consigo la inhabilitación para el ejercicio de oficios y cargos públicos. Bien, otro tipo de condenas eran condenas de carácter espiritual. Condenas de carácter espiritual, como podían ser por la asistencia a procesiones, sermones, peregrinaciones, etcétera, etcétera, siempre realizadas de forma pública con el fin de que fuera visto por sus convecinos. Y luego otras sentencias lo que comportaban unas penas económicas, normalmente alguna multa o alguna confiscación, fuera confiscación total o parcial de bienes. Bien, la enorme actividad desplegada por la Inquisición obligó a desarrollar un complejo aparato burocrático, que fue diseñado por Torquemada en tiempos de los Reyes Católicos y que perduró en buena medida, en sus líneas generales, a lo largo del tiempo. El número de los tribunales, como antes decía, varió también. Pero poco a poco fue conformándose la geografía inquisitorial, de forma que en el año 1504 había 9 tribunales, que eran los de Sevilla, Córdoba, Jaén, Cádiz, Jerez, Granada, Toledo, Ciudad Real, Cuenca, Llerena y Murcia, Cartagena. Es indudable que la elección de las sedes de los tribunales estables se hizo en función de aquellas áreas donde mayor era el problema converso. Bueno, estos son los tribunales de Castilla, no de la Corona de Aragón. Al margen de estos tribunales se practicaban también actuaciones en otros tribunales itinerantes a los que antes hacía referencia. Para el sostenimiento del complejo aparato burocrático de la Inquisición era necesario, que duda cabe, pues unos recursos económicos que fueran saneados. Y para la obtención de estos recursos económicos existieron básicamente 3 fuentes de obtención. En primer lugar, estaban los bienes, o sea, una fuente de obtención de recursos eran aquellos bienes que procedían de los propios procesados. Fue la confiscación de bienes,
que normalmente pues, 1/3 de los bienes iba a parar a la hacienda inquisitorial, estaban las composiciones o multas, estaban las licencias y habilitaciones, es decir, las cantidades que se pagaban cuando habían sido inhabilitados para el ejercicio de determinados cargos o oficios públicos, cantidades que se pagaban con las cuales podían volver a desempeñar esos oficios y cargos, y estaba el quitamiento de hábitos, que eran las cantidades que se pagaban para que fueran retirados los sanbenitos de las iglesias parroquiales. Bien, el tema de los recursos económicos, que duda cabe que ha sido uno de los temas que ha constituido siempre uno de los temas más controvertidos de la Inquisición. Ya desde finales del siglo XV o desde principios del siglo XVI, la documentación pues, ofrece numerosos testimonios de judeoconversos que afirmaban que los inquisidores actuaban contra ellos única y exclusivamente con el fin de quedarse con sus bienes y les tildan claramente directamente de ladrones. Más modernamente, algunos autores, entre estos el norteamericano Henry Charles Lee, mantuvieron la teoría de que la Inquisición se había creado y que se había mantenido con el fin de hacerse con los bienes económicos de los conversos y de ese modo conseguir su destrucción. En la actualidad, sin embargo, después de los estudios minuciosos que han llevado a cabo diversos autores, principalmente quizá Jesús Martínez Millán, esta teoría pues, no se sostiene. Nadie desde un planteamiento serio, riguroso, histórico, defiende la idea de que la Inquisición se creara con el fin de incautarse los bienes de los judeoconversos. Como tampoco se sostiene que la expulsión de los judíos fuera con la finalidad de quedarse con los bienes de los judíos. Es cierto que los bienes de los procesados, pues evidentemente fueron un recurso importante, no solo para la hacienda inquisitorial, sino también para la hacienda regia, pero eso fue una consecuencia de la aplicación del procedimiento inquisitorial. No fue una causa, no fue una razón, o sea, no fue un fundamento para crear la Inquisición precisamente. Bien, otras dos vías, otras dos fuentes de obtención de recursos fueron la compra de la adquisición de censos o títulos de deuda y la adquisición también de bienes inmuebles que luego se alquilaban y que daba lugar también a la obtención de recursos. Y una tercera fuente de obtención de recursos eran los procedentes de canonjías y algunos otros beneficios eclesiásticos, por ejemplo, las pabordías. Normalmente en todos los capítulos catedralicios se reservaba una canonjía y una pabordía para la Inquisición, lo cual permitía una entrada regular y al mismo tiempo importante de recursos económicos. Por lo que se refiere a los gastos de la Inquisición, pues normalmente también hay tres tipos de gastos. El primero y el fundamental son los gastos de personal. Prácticamente comportaban el 85% del total de gastos designados a los salarios, a las consignaciones de los funcionarios, a las ayudas de costa, es decir, ayudas para desplazamientos o para alguna actividad especial que realizaban. Estaban los gastos derivados, en segundo lugar, ya mucha menor relevancia, los gastos derivados del ejercicio de la actividad inquisitorial, los gastos procesales, la alimentación de los presos, la celebración de los autos de fe, etcétera, etcétera. Y luego gastos empresariales, que serían los gastos para la compra de estos censos, títulos de deuda o bienes inmuebles que luego se alquilaban y suponía también una fuente de recursos. Bien, un tema de indudable interés y que ha sido objeto de debate historiográfico es el que se refiere al papel inductor que la Inquisición tuvo en la expulsión de judíos y mudéjares. Algo que parece absolutamente fuera de cualquier tipo de duda en el caso de los judíos, mucho más limitado, desde luego, en el caso de los mudéjares. Desde el inicio de la Inquisición, de las actuaciones de la Inquisición, desde el año 1480, los inquisidores recogían en sus informes numerosos testimonios acerca de judeoconversos que conservaban en secreto la religión judía. Y comenzó a extenderse la idea, como antes decía, de que la perseverancia de los conversos en el cristianismo sería imposible mientras los judíos permanecieran en suelo hispano, por la influencia que los judíos, sobre todo los rabinos, tenían sobre los conversos.
El 1 de enero de 1483, la Inquisición, contando con el visto bueno del Consejo Real, decretó la expulsión de los judíos que residían en localidades de las diócesis de Sevilla, Córdoba, Jaén y Cádiz, que era allí donde el problema converso tenía un mayor peso, una mayor importancia, y que se considera un ensayo del decreto de expulsión general de 1492. Unos años después, en 1486, a petición de la Inquisición nueva trasladada a Aragón, como veíamos antes, se ordenó la expulsión de los judíos de las diócesis de Zaragoza y Albarracín. Pero esta orden de expulsión, al contrario de la de Andalucía, no llegó a materializarse. Algún autor, entre ellos Benson Netanyahu, es de la opinión de que pudo haber un cierto acuerdo entre Torquemada y Fernando el Católico, en el sentido de que no se procedería a la expulsión de los judíos de Zaragoza y Albarracín, porque una vez se llevara a cabo la conquista del Reino de Granada, se procedería a la expulsión de los judíos de todo el reino. Pero bueno, esto es una idea que lanza Netanyahu, pero que realmente no tiene ninguna apoyatura de tipo documental. No digo que no sea así, pero desde luego no tiene ninguna apoyatura. En cualquier caso, el 31 de marzo de 1492, los reyes católicos firmaban en Granada una provisión real por la que se ordenaba la expulsión de los judíos que residían en localidades del Reino de Castilla y también de la Corona de Aragón. Se les daban 3 meses para abandonar el reino, para convertirse al cristianismo o abandonar el reino. La mayor parte de los estudiosos de este tema coinciden en señalar que fue en la Inquisición, y más en concreto en el círculo del inquisidor general Fray Tomás de Torquemada, donde se fraguó el proyecto de expulsión y, es más, donde se procedió a la redacción del borrador de la provisión real. En apoyo de esta teoría hay varias pruebas documentales. Por ejemplo, una carta que Torquemada dirigió a don Enrique de Aragón y Pimentel, que era infante de Aragón y virrey en el Principado de Cataluña, y que tiene fecha de 20 de marzo de 1492, es decir, 11 días antes de la firma del decreto del 31 de marzo. En esta orden se decretaba la expulsión de los judíos de Gerona y de su diócesis. Del mismo modo, en la Real Provisión en la que se ordena la expulsión de los judíos de la Corona de Aragón, firmada exclusivamente por Fernando, no por Isabel, lógicamente, porque era rey de Aragón Fernando, se indica que fue el prior de Santa Cruz, es decir, Torquemada, quien había persuadido al rey de la necesidad de expulsar a los judíos para extirpar la herejía y la apostasía. Y se concluye ordenando a las autoridades civiles y eclesiásticas que para el cumplimiento de esta orden de expulsión colaboren con el Santo Oficio. Se dice textualmente, por cuya autoridad la dicha expulsión es proveída. Si leemos con atención el decreto de expulsión, se contienen una serie de expresiones como la de superstición judaica, herética pravedad, perfidia judaica, reputados idólatras o manifiestos usureros, que eran unos términos que se utilizaban con mucha frecuencia en el lenguaje inquisitorial, lo cual hace pensar que efectivamente la provisión real, el borrador, al menos fuera preparada en la Inquisición. El tono de la provisión real castellana es un poquito más suave que el de la aragonesa, pero de todas formas también se conserva un tono inquisitorial bastante marcado. Bien, este papel inductor del Santo Oficio y del Inquisidor General en la expulsión queda de manifiesto también en diversas cartas que fueron emitidas con ocasión de la promulgación de la orden de expulsión. Como por ejemplo la carta que el rey Fernando dirigió al conde de Belchite y señor de Híjar como acompañamiento de la provisión real de expulsión. Y en esta carta, después de la salutación, se dice: en favor de nuestra santa fe católica y por el celo de aquella, viendo el Santo Oficio de la Inquisición la perdición de algunos cristianos por la comunicación y participación de los judíos, ha proveído en todos los reinos y señoríos nuestros que los judíos sean de ellos expellidos, por remedio sin el cual la herejía y apostasía que en ellos se ha fallado no se pudiera extirpar, y nos ha persuadido que para ello les diésemos nuestro favor y consentimiento. Es decir, está diciendo que es de la Inquisición de donde ha partido la idea. Los propios contemporáneos de los acontecimientos tenían también la persuasión o la presunción de que la intervención de la Inquisición había sido decisiva en la promulgación de la orden de expulsión. Así, por ejemplo, en un proceso inquisitorial,
que fue incoado a una judeoconversa de Guadalajara llamada Juana García, el promotor fiscal, con fecha de 2 de mayo de 1492, es decir, ya se había hecho pública la orden de expulsión, decía en las diligencias previas que por cuanto sus reverencias bien saben, es público y notorio, que los judíos están de partida de estos reinos de Castilla por mandamiento del rey y de la reina, nuestros señores, y del muy reverendo señor prior de Santa Cruz, inquisidor general en todos los reinos y señoríos de sus altezas. Bien, por el contrario, la participación de la Inquisición en la promulgación de la expulsión de los mudéjares parece más limitada. La promulgación de la expulsión de los mudéjares fue en tiempos del inquisidor general Fray Diego de Deza, quien tenía una idea favorable a la expulsión de los mudéjares, pero la iniciativa correspondió sin duda alguna a Fray Francisco Jiménez de Cisneros, que tuvo que hacer un planteamiento, desde luego, distinto, muy diferente al que se había hecho con relación a la expulsión de los judíos, porque la expulsión de los judíos se había sustentado fundamentalmente en principios de carácter político y jurídico, perdón, en principios de carácter religioso, mientras que la de los mudéjares tenía que sustentarse más en principios de carácter político y jurídico. Porque la condición jurídica de los mudéjares era bastante diferente de la de los judíos. Los judíos es cierto que llevaban 15 siglos residiendo en territorio hispano, pero no gozaban de ningún documento en el que se fijaran sus condiciones de residencia. Por lo tanto, la permanencia de los judíos en territorio hispano, lo mismo que en otros ámbitos de la cristiandad occidental y central, dependía única y exclusivamente de la voluntad regia. Los mudéjares, por el contrario, gozaban de las capitulaciones de conquista, en las cuales se recogían una serie de condiciones jurídicas para su permanencia. Y esto, obviamente, comportaba el tener que optar por otras vías. La vía de la predicación, llevada o impulsada fundamentalmente en Granada por Fray Hernando de Talavera, pero con unos resultados mínimos. También se ensayó de algún modo, pero con muy escaso éxito, pues algún intento de repoblación, pero realmente amplias extensiones de territorio del antiguo reino de Granada estaban habitadas prácticamente en su totalidad por mudéjares, como en el caso de las Alpujarras. Bien, todo esto, en definitiva, no me voy a detener ya en ello porque ya nos llevaría ya mucho tiempo y ya me estoy extendiendo en exceso. Y, en definitiva, lo que tuvo lugar finalmente después de las revueltas del Albaicín y de las Alpujarras y de la Serranía de Ronda fue ya la promulgación del decreto de expulsión de los mudéjares. Los mudéjares en su amplia mayoría se convirtieron al cristianismo, permanecieron en sus lugares de residencia, al contrario de lo que había sucedido con los judíos, que prácticamente un 50% había salido de los reinos hispanos. Desde este momento, los mudéjares convertidos al cristianismo, ya moriscos, quedaron sujetos a la actuación de la Inquisición. En 1526, decía antes, que fue cuando se crea el Tribunal de la Inquisición de Granada, que en un principio tuvo una actuación bastante comedida, bastante prudente, al menos hasta la muerte de Carlos I, y eso, según algunos autores, fue lo que facilitó que algunos moriscos perseveraran en la religión o permanecieran en la religión islámica, manteniéndola, lógicamente, en secreto, porque ellos ya eran cristianos. Bien, y ya a modo de muy rápida conclusión, señalar unas ideas muy generales acerca del papel jugado por la Inquisición en la España de los Reyes Católicos. La primera idea que habría que dejar sentada o poner de relieve es la profunda evolución que la Inquisición conoció a lo largo del tiempo, desde su creación a fines del siglo XV y hasta su derogación definitiva a comienzos del siglo XIX. Como otras diversas instituciones del antiguo régimen, la Inquisición desapareció, como digo, a principios del siglo XIX, 1820, de forma definitiva en 1832, después de haber atravesado a lo largo del tiempo periodos o fases muy diversas.
Por lo que en concreto se refiere a los tiempos de los Reyes Católicos, el papel de la Inquisición fue absolutamente fundamental en el proceso de conformación del nuevo modelo de Estado. Un Estado construido sobre unos principios, sobre unos pilares medievales, pero ya con arreglo a un concepto que podemos considerar como propiamente renacentista. En segundo lugar, toda la sociedad, en mayor o menor medida, pero toda la sociedad estuvo sujeta a la acción de los inquisidores. De forma que si en un primer momento centraron su atención prioritariamente sobre los judeoconversos, todos los sectores sociales estuvieron sujetos, incluso los eclesiásticos. Es significativo el caso, por ejemplo, del obispo de Segovia, Juan Arias Dávila, que era hijo del contador mayor de Enrique IV, el judeoconverso Diego Arias Dávila, quien debió huir a Roma, o el caso del arzobispo de Granada, Fray Hernando de Talavera, que fue también procesado por haber criticado la actuación del inquisidor Rodríguez Lucero en Córdoba. La acción inquisitorial afectó de forma muy especial al patriciado urbano, es decir, a los sectores dirigentes de las ciudades y villas castellanas, un sector en el que los judeoconversos se habían integrado de forma amplia, de forma claramente mayoritaria. En virtud de los expedientes de limpieza de sangre, algunos linajes quedaron inhabilitados para el desempeño de cargos o oficios públicos, cargos del gobierno municipal. Y, por el contrario, la alta nobleza y, sobre todo, el campesinado se vieron bastante menos afectados por la acción de la Inquisición. La limpieza de sangre se convirtió en uno de los factores de diferenciación social más importantes de la España de los siglos XVI y XVII, y junto a otros patrones que, como el estamento, como el linaje o incluso la fortuna, determinaban el rango y la condición social de las personas, también la ascendencia de los antepasados, la pureza de sangre, pues tuvo una importancia enorme. Sin embargo, hay que dejar sentado que los estatutos de limpieza de sangre no fue una creación ni de la corona ni de la Inquisición como institución. Muchas veces se alega a la Inquisición. No es cierto. Los estatutos de pureza de sangre no es una creación de la institución, sino que fue algo surgido o siguiendo medidas de derecho privado, promulgadas por iniciativa muchas veces de grupos religiosos, como podían ser cofradías, como podían ser catedrales, como podían ser órdenes religiosas, o de colectivos sociales, colegios, universidades, corporaciones. Pero en ningún caso, desde luego, fue impulsada ni desde la corona ni desde la Inquisición. Otra idea que hay que dejar también, que habría que hacer constar, es que la sociedad en su conjunto no fue contraria, ni mucho menos al fenómeno inquisitorial. Antes bien, antes al contrario. Durante los primeros siglos de su actuación, siglos XVI y XVII, la aceptación social que tuvo la institución fue bastante generalizada, especialmente en los sectores inferiores de la sociedad, que veían en la Inquisición una institución que no hacía distinciones de carácter social o de carácter económico, que juzgaba por igual a ricos y a pobres, más a ricos que a pobres, y tanto a nobles como a villanos, más a nobles que a villanos. Por otra parte, otra idea es que la Inquisición conformó muchas de las pautas del comportamiento de los individuos y de los grupos sociales, en lo que se refiere también al mundo de la cultura. Desde muy pronto, la Inquisición, una de las principales líneas de actuación que tuvo fue el control de la producción libraria, tanto en lo que afecta a la entrada de libros procedentes del extranjero, de entrada en España, como a la labor editorial de las imprentas españolas. Y en este sentido hay que señalar que la actuación de la Inquisición fue bastante eficaz en lo que se refiere al control de la entrada de libros protestantes, por ejemplo, en España, o a la edición de libros protestantes. Fueron muy pocos los que consiguieron atravesar el filtro de la Inquisición. Inicialmente se interesó principalmente por los libros hebreos, por las Biblias en romance, también en Granada por las obras en árabe. Parece que hubo una quema de libros dirigida ordenada por Cisneros, y después, más tarde, ya en 1559, hizo su aparición el primer índice de libros prohibidos. Y luego, en 1571, un índice expurgatorio en el que se señalaban algunos párrafos, algunas páginas de algunos libros que debían ser suprimidos.
En cualquier caso, esto afectó sobre todo a la literatura, mucho más que a la producción científica, que bueno, pues tuvo algunas expurgaciones de algunos párrafos, de algunas páginas, pero no prohibición de libros en su conjunto. Bueno, se ha hablado muchas veces de que si la Inquisición fue causa de una crisis cultural o literaria en España. Bueno, no se explicaría el siglo de oro español, ¿no? O sea que realmente no fue causa, ni muchísimo menos, de ninguna crisis desde el punto de vista de la producción literaria, ni mucho menos. Es más, hubo más expurgaciones, hubo también distintos periodos. La Celestina, por ejemplo, en un primer momento no sufrió ningún tipo de condena, luego se hizo una pequeña expurgación de algún párrafo y luego ya sí, en el siglo XVIII, ya en una fase bastante avanzada, fue cuando se prohibió temporalmente. Pero quiero decir que ni mucho menos la Inquisición fue causa de una crisis literaria, de una crisis de producción cultural en España. Bien, junto al control de la cultura, la Inquisición, y ya termino enseguida, se interesó también por el control de las costumbres. En un primer momento, como digo, se centró sobre los judaizantes, pero en una segunda fase ya se interesó por otros comportamientos considerados poco acordes con la doctrina de la Iglesia, como decía, el adulterio, la bigamia, la sodomía, el bestialismo, la blasfemia, que desde mediados del siglo XVI focalizaron en buena medida la actuación de los tribunales inquisitoriales. Finalmente, algunas cifras que nos permitan pues, ver un poco en su conjunto la evolución de la institución de la Inquisición a lo largo del tiempo. Bien, parece que, según los estudios que se han llevado a cabo, fundamentalmente de Martínez Millán, el número total de procesados se situó, no llegó probablemente a los 150.000. Es una cifra muy elevada, sin duda ninguna, pero muy lejos de los más de 340.000 de los que hablaba Juan Antonio Llorente. De estos 150.000, aproximadamente un 50% fueron judaizantes, un 12% moriscos, un 30% lo que podríamos denominar delitos ideológicos, fundamentalmente luteranismo y luminismo, un 8% otros delitos, adulterio, poligamia, sodomía, bestialismo, blasfemia, brujería, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista de la evolución cronológica, de 1480 a 1530, la actuación se centró principalmente en los judaizantes, unos 60.000 procesados. De 1530 a 1620, principalmente en los moriscos, de forma muy especial, 1530 a 1560. De 1620 a 1720 decae ya mucho la actuación inquisitorial y resurge una lucha frente al judaísmo que tiene relación con los judaizantes portugueses que llegan a Castilla. Y luego ya en 1720, 1820, una nueva ralentización de la actividad de los tribunales y principalmente fueron cuestiones de carácter ideológico. La Inquisición, como digo antes, consideró siempre como los delitos más graves los de herejía y apostasía. Entonces, como decía, fundamentalmente judaísmo, maometismo y protestantismo. Según los estudios del historiador francés Jean-Pierre de Dieu para Toledo, entre 1481 y 1530, el 21% de los procesados, de los judaizantes procesados, fue relajado al brazo secular. Es decir, es un porcentaje muy elevado, 21%. El 50% fue reconciliado y solo un 15% ajudó con unas penitencias espirituales de menor gravedad. Por lo que respecta a los protestantes, pues entre 1561 y 1620, un 10,8% de los procesados también por el Tribunal de Toledo fue también relajado al brazo secular. Y por el contrario, otros delitos, como por ejemplo el de brujería, el de blasfemia, el de bigamia o delitos sexuales, considerados como delitos menores, en la diócesis, más que en la diócesis, en el Tribunal de Toledo, no hubo ninguna pena de muerte para estos delitos. Solamente un 5% del total de brujas fueron reconciliadas en el Tribunal de Toledo y siempre con penas leves, con sanciones penales muy leves. Frente a lo que sucedió en otras áreas europeas,
donde la persecución de las brujas fue realmente impactante. En los reinos hispanos realmente la persecución de las brujas fue muy limitada. Probablemente porque la Inquisición vio en ellas unas personas que buscaban un mísero sustento, aprovechándose en muchos casos de la credulidad popular, y en otros casos vieron en estas personas también desequilibradas. Solamente en casos muy contados se acusó a algunas brujas o a algunos movimientos brujeriles de herejía. Es el famoso caso de las brujas de Zugarramurdi, de la comarca navarra del Baztán, que fueron procesadas 30 personas en el auto público de fe que tuvo lugar en Logroño en 1610, pero incluso en este caso, de estas 30 personas, fueron condenadas a pena de muerte 12 y solamente se ejecutó la pena en 7 casos porque 5 fue en efigie. Por tanto, en este caso, pues hay que señalar que, desde luego, por lo que se refiere al tema brujeril, desde luego la actuación de la Inquisición fue bastante más suave que lo que fue la de otros tribunales en otros ámbitos de la Europa occidental y central. Bien, y con esto yo ya concluyo el tema. Perdón porque me he extendido en esto. Absolutamente fascinante y así que nos reconciliamos un poco con nuestro pasado, porque con tanto el Garlampo y con el Pozo y el Péndulo y todas estas cosas y la Dama de Hierro y todas estas torturas tan bárbaras que nos pintaban, pues la verdad es que, bueno, no nos relajamos, pero hay que dar eso, porque hay unas cuantas cuestiones que lo ha ido usted contando y que se han planteado aquí, ¿no? Como lo de pues, los procesos europeos contra la brujería, etc. Entonces, bueno, hay unas cuantas cuestiones. Por ejemplo, una que plantea que cuánto tiempo se podía someter a tortura a un acusado. Bueno, yo creo, vamos, no creo que hubiera un tiempo determinado, pero vamos, para eso estaba siempre la presencia del médico, ¿no? Para controlar efectivamente el estado de salud del acusado. Tenemos que tener en cuenta que esto era también algo, vamos, no es que defendamos la práctica de la tortura, yo creo que hay que ponerlo siempre en su contexto, pero en los procedimientos civiles no existía la presencia de un médico. En ningún caso. Entonces, quiero decir que siempre el médico era el que se encargaba de vigilar y de controlar, ¿no? El tiempo no lo sé, no creo que estuviera establecido un tiempo determinado. Lo que sí sé es que existían pues, la posibilidad de que hubiera varias pruebas de tortura. Si en la primera de ellas, luego el acusado pues se desdecía de lo que había testificado, pues podía dar lugar a una segunda prueba. ¿Y si moría el reo? ¿Ocurría algo? Podía morir, efectivamente. Ahí ya habría que analizar las circunstancias. Sí, es una pregunta que aquí. Sí, efectivamente. Sí, yo he visto... que voy leyendo y voy... Sí. Hay casos, efectivamente, y recuerdo un caso, ese no fue porque muriera durante la aplicación del tormento, pero sí recuerdo también el caso de una presa que estaba en la cárcel de la Inquisición y tenía ánimos suicidas. Y entonces le pusieron una vigilante que la controlaba permanentemente. Pero en un momento de descuido, efectivamente, se suicidó esa persona. Entonces, todo eso consta en el proceso inquisitorial. Evidentemente, pues se producían muertes en los procesos inquisitoriales, en la aplicación de la tortura. En muchos casos, yo creo que no tanto por la aplicación de la tortura en sí, sino de todo lo que conllevaba, a lo mejor algún problema de corazón, por ejemplo, y que pudiera dar lugar a la muerte por un infarto, pero hay que tener en cuenta el miedo, el terror que en ese momento se produce en la persona, ¿no? Y eso podría dar lugar a la muerte, sí. Bueno, se investigaría el caso y bueno, pues efectivamente, si se viera que efectivamente se habían excedido en la práctica, pues podría comportar alguna pena, sí, alguna sanción. ¿Sala? ¿Ana? Yo tenía una pregunta porque siempre me ha preocupado la diferencia, porque hablamos de la Inquisición como en general, pero muchas veces no se ven como los periodos, cómo va, digamos, evolucionando todo lo que se ha explicado del procedimiento, las penas y demás,
como al principio es todo como mucho más simplificado, da la impresión, estoy hablando probablemente de hasta la muerte de la reina católica, la muerte de Fernando, ¿vale? Ni siquiera llegamos a 1526 con la entrada de los moriscos. En una primera época da la sensación de que todo es como menos elaborado, lógicamente. Entonces, mi pregunta es, ¿los expedientes de limpieza de sangre afectan tanto a la sociedad en esa primera época? ¿O se va viendo también una evolución de que, porque mi sensación, trabajando sobre moriscos, sí, es que es mucho más complejo y mucho más terminante la influencia de los estatutos de limpieza de sangre más avanzados que al principio, que parece como que no es tan terrible, y tú estás hablando de multas de exención, o sea, de dinero que se puede dar para volver a ejercer oficio. Entonces, ¿en qué fecha marcarías una diferencia, si es que se puede hablar de unas fechas? ¿Cuándo empieza de verdad a ser tan? Sí, yo creo que fundamentalmente es a partir de mediados del siglo XVI. Casi mediados del siglo XVI es cuando efectivamente empieza a ser más fuerte. Como dices tú muy bien, muy acertadamente, en los primeros tiempos es bastante más limitado. Es cierto que empieza ya en el siglo XV, que ya hay algunos casos. El de la sentencia estatuto de Pero Sarmiento, que veíamos antes de Toledo, que es un primer caso de precedentes realmente de los estatutos de limpieza de sangre. Quizás se ha dicho muchas veces que el primer ejemplo probablemente sea de una fecha tan temprana como 1414 del Colegio Universitario de San Bartolomé de Salamanca, ¿no? Donde se prohíbe el acceso al colegio a personas que tengan sangre de origen judío. Y luego hay algunos casos del siglo XV, pero son limitados realmente. Y cuando realmente empieza a tener bastante más fuerza el tema es a partir, yo creo, ya de mediados del siglo XVI. Sí, efectivamente, ya empiezan, y las órdenes religiosas, los jerónimos, por ejemplo, también, efectivamente, ya empiezan a partir de finales del siglo XV. Pero todavía es más limitado, ya cuando realmente se extiende ya, digamos, al conjunto de la sociedad, ya es en el siglo XVI, ya, sí. Pero vamos, tienes toda la razón, o sea, empiezan ya las órdenes militares y las órdenes religiosas también, fundamentalmente. Siempre se habla del caso de la Orden Jerónima por todo el tema famoso del monasterio de Guadalupe, de todos los procedimientos inquisitoriales que se llevaron a cabo allí contra numerosos judaizantes, porque había sido una orden en la que los judeoconversos tuvieron un peso muy importante. ¿Pero las otras órdenes también fue tan temprano? Tan temprano. La primera fue la de los jerónimos y luego las otras yo creo que ya empezaron muy a finales del XV o ya en el siglo XVI también. Sí. Hay una cuestión aquí. ¿Es cierto que un reo prefería enfrentarse a la justicia de la Inquisición que a la justicia ordinaria? Bueno, yo no lo sé, no sé si prefería. Lo que sé es cierto que tenía más garantías procesales y judiciales en la Inquisición que probablemente en la justicia civil. Claro. Ahora dependería de las circunstancias, claro, evidentemente. También la Inquisición pues tuvo una primera actuación muy rigurosa en Sevilla, que fue lo que marcó realmente, y luego ya a partir de, sobre todo, de mediados del siglo XVI, pues efectivamente, y sobre todo el siglo XVII, pues fue ya limándose bastante, o sea que el rigor pues fue reduciéndose muy considerablemente. Ahora, no sé, ¿qué preferiría? Hombre, desde luego, yo creo que en la justicia civil probablemente había menos miramientos, ¿no? A la hora de practicar determinadas pruebas. Eso no quiere decir que las prácticas de la tortura en la Inquisición pues fueran llevaderas ni nada, ni muchísimo menos, ¿no? Pero bueno, no me atrevería a decir que... Bueno, ya una cuestión que han planteado al principio, ya con eso terminamos. Hola, soy descendiente de Diego Pacho, condenado por el Tribunal de Llerena. Y pregunta, quisiera saber si en León la Inquisición tuvo el mismo peso que en otros reinos, pone aquí, ¿no? Y se me acaba de ir la mano aquí. ¿Y qué relación puede tener con la familia Pacho otros procesos que tuvieron en Badajoz?
Bueno, no, Eso es muy concreto, me parece. sí, sí, no sé concreto. yo el caso de esta familia en concreto. Llerena efectivamente tuvo un tribunal y tuvo actuaciones importantes. El Reino de León, me imagino que se refiere al Reino de León, ¿no? Yo también he entendido eso, porque Sí, pone el al Reino de antiguo León con Reino de respecto al León. antiguo Reino de Sí, León. Yo también he sí. entendido así. Yo creo que ahí fue menor que en otros ámbitos, desde luego, sin duda ninguna. Desde luego, en un primer momento no tuvo un tribunal de distrito y puede ser que no lo tuviera a lo mejor en ningún momento. En Galicia, por ejemplo, fue muy tardío, fue en 1574 cuando de forma definitiva se estableció, ¿no? Y el caso de León, pues yo creo que probablemente pues, es similar. Yo creo que fue menor la incidencia que tuvo. Sí. Y ya, esta sí que me acaban de poner ahora y terminamos. ¿Influyó en la visión de la brujería el informe de Alonso de Salazar y Frías? Pues probablemente, sí. Yo creo que es muy probable que tuviera una incidencia. Desde luego, el caso de las brujas tuvo en los reinos hispanos una incidencia mucho menor. Era llevado por la Inquisición y probablemente fue porque en la Inquisición consideraron que eso, en la inmensa mayoría de los casos, no era un delito de herejía, ni mucho menos. Era pues, unas personas que ejercían unas actividades profesionales para ganarse unos bienes de forma más o menos lícita, un sustento, o eran en algunos casos también incluso personas desequilibradas. Y no se dio pábulo muchas veces a muchas de las denuncias que había. Y desde luego las penas, hombre, se sancionaba, pero siempre con unas penas menores. Pues creo que... Ah, sí, perdona, sí. No, en Cataluña, quien juzga a las brujas en el Pirineo, en Andorra, son los tribunales civiles. Sí, sí. En el Fortalicium que ha puesto Alonso de Espina se considera poco menos que la brujería no existe. O sea, se les da un rango muy pequeño. Sí. Bueno, aquí enhorabuena a todos por la organización. Viva el 50 aniversario de la UNED. Muchísimas gracias. Así que, pues, muchísimas gracias, profesor. Bien, muchas gracias. Y gracias a todos los 250. Vamos a subir José Manuel como director. Simplemente volver a repetir que hay una pregunta sobre el medio y crédito que lo he dicho al principio de la sesión, que será un trabajo de una resumen, un trabajo sobre cualquiera de las ponencias que deberán ustedes remitir al Centro Asociado de Calatayud, a mi atención, José Luis Cortés Carruca, debidamente cumplimentado. Nombre, apellido, centro de procedencia, etcétera. A mi mail, sí. Bueno, mi mail es joscortés@calatayud.es. .net.es. Lo voy a poner por el chat, ¿de acuerdo? Me van a freír ustedes, pero bueno. Y si hay 250 alumnos, pues sí. Bueno, señor director. ¿Tú primero luego yo acabo? Yo primero. Bueno, pues simplemente yo agradecer ese segundo año que me toca coordinar yo no soy medievalista, yo no soy lo que soy, pero me parece absolutamente fascinante. Y entonces yo animo al alumnado, sobre todo de los centros asociados de Aragón, que se animen a hacer historia medieval, a los alumnos de historia. Necesitamos revisar los miles de kilos que tenemos de documentación, en muchos casos perdidos en iglesias de pueblitos muy pequeños, y que aportarían muchísima luz y que desmontarían muchísimas leyendas negras que tenemos en la mochila de nuestra sociedad y que, por desgracia, estamos en el siglo XXI y todavía seguimos alimentando y, lo que es peor, seguimos resucitando y llevándolos a cabo. La historia nos enseña a preparar el futuro. Por mi parte, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Luis. Damos unas simples palabras para dar por concluido el 17º Seminario Historia Medieval de la UNED. Para empezar, mis agradecimientos en nombre del Departamento de Historia Medieval de la UNED al Centro Social de Calatayud, en nombre de su director, Luis Joaquín Simón, José Luis Cortés Carruca, que ha sido el coordinador, muy amable como siempre, un pozo de conocimientos también. También mi agradecimiento en nombre del Departamento a la Concejalía de Cultura y Educación de EGEA Los Caballeros. Y para finalizar, un simple resumen de por qué este seminario era presentar, repetimos, las bases para
para poder trabajar sobre el periodo medieval, desmitificar mitos, hablar sobre tópicos que todo el mundo se repite, todo el mundo se pregunta, intentar aclarar dudas y de ahí luego poder construir con unas bases ya más o menos limpias, ¿no? sin que tengamos la carga de otras taras. Y sin más, pues dar las gracias a los alumnos que han estado aquí presentes, que nos ha ayudado mucho. Poder hablar físicamente a los alumnos es un alivio, porque hablar a cámara directamente puede ser un poco tedioso. Y a todos los alumnos en Internet, tenemos casi 250 alumnos, les animamos a que nos sigan siguiendo y que sigan aprendiendo. Yo también he aprendido mucho en este curso. Muchas gracias a todos.